Hey, ¿qué onda, brothers and sisters? ¿Cómo están? El día de hoy hablaremos de otro tema sensible y tabú en el acuarismo. Hablaremos de cómo calcular el espacio que necesitan nuestros peces y si son verdad o no los litrajes aproximados que nos dan las fichas técnicas que leemos por ahí. ¿Por qué nos dicen que necesitan distintos litros dos peces de especies diferentes pero del mismo tamaño? ¿Es verdad la regla del centímetro de pez por litro? ¿Cómo aplicarla correctamente? Acompáñenme en este video para descubrirlo. Y sin más que decir, comenzamos. Estoy seguro de que todos y cada uno de ustedes se ha preguntado cuántos litros son los correctos para mi pez, o cuántos peces puedo meter en determinados litros, o por qué la información dice que le debo dar tantos litros a determinado ejemplar. Bueno, el espacio que se le debe de dar a un pez debe de estar basado en 4 aspectos, que a su vez están subdivididos en diferentes características. Estos aspectos son tipo de nado, comportamiento, tamaño final del pez, forma del pez. El tipo de nado de los peces se puede englobar en 3 grandes grupos: superficial, medio y de fondo. En el superficial encontramos todas las especies que rara vez bajan mucho en la columna de agua, y más bien su comportamiento es básicamente cerca de la parte superior del acuario, como por ejemplo las arowanas, que son peces que incluso su anatomía está específicamente diseñada para cazar y mantenerse en la parte superficial del agua. Sus ojos grandes y colocados más cerca de la parte superior de la cabeza son utilizados para localizar potenciales presas fuera de la superficie del agua, así como la disposición de su boca apuntando hacia arriba. Es muy raro ver arowanas alimentándose en el fondo de un acuario y lo ideal es darle alimento que flote para que puedan comer a gusto en superficie. Los peces de nado medio son los que tienen una variedad más amplia de especies, ya que podríamos encontrar desde neones, goldfish, escalares, hasta cíclidos de mayor tamaño como óscares, discos, terrores y una infinidad de peces que ocupan la mayor parte del tiempo precisamente la zona media del tanque. Y finalmente, los peces de fondo, que como su nombre lo indica son peces que prefieren la parte inferior del tanque, como lo son toda la familia de los loricáridos, como plecos, ancistros y también coridoras, la mayoría de los peces gato, botias, etc. Luego, contemplemos el siguiente factor, que sería el comportamiento. En esta categoría podríamos subdividirla en depredadores, agresivos, territoriales, activos, pasivos, de nado rápido, de nado lento y peces de cardumen. Los peces depredadores son todos los que no dudarán en ver a algún compañero de menor tamaño o a veces hasta de su tamaño como un delicioso bocado. Y hay muchísimas especies que entran en esta categoría, desde especies grandes como pejelagartos, cíclidos americanos, pirañas, etc., hasta especies más pequeñas que con hambre no dudarán en almorzarse a cualquier otro pez más pequeño que ellos. Recuerden que en este hobby aplica totalmente el dicho de el pez grande se come a los pequeños, en casi todas las especies. Ahora, los peces agresivos pueden ser de varios tipos, ya que la agresividad puede ser intraespecífica, que es la agresividad en contra de los miembros de la propia especie, o interespecífica, que sería la agresividad contra otras especies. Y bueno, también hay muchísimas variedades de especies agresivas. Los cíclidos son una de las más representativas, ya que prácticamente la mayoría de los cíclidos, sean africanos o americanos, son simplemente agresivos, entre ellos mismos y otras especies. Destacan entre los peces agresivos los peces Dobie, jaguares, midas, los terrores, los Jack Dempsey, la mayoría de las especies de cíclidos africanos y en especial los híbridos, como los flowerhorn, que parecieran estar enojados con la vida misma. Los peces territoriales son todos aquellos que llegando al acuario establecerán una jerarquía, definirán un pedazo del tanque como suyo y en la mayoría de los casos lo defenderán a muerte. Por naturaleza la mayoría de los peces son así, pero hay muchas especies que son sumamente pacíficas y otras que, como dije, darán la vida por su pedacito de acuario. Un gran ejemplo de ellos son los óscares, quienes sin llegar a ser agresivos son muy territoriales y no dudarán en atacar a cualquier pez que lo invada. La mayoría de los demás cíclidos son agresivos además de ser territoriales, pero hay una infinidad de peces así. Los loricáridos son bastante territoriales también. El comedor de algas chino,
algunos tetras, algunas carpas, etc. Los peces activos son peces de mucho movimiento en el acuario y que regularmente no se están quietos más que en puntuales ocasiones. En este grupo abarcan también un gran número de especies, desde los goldfish y carpas, pasando por los tetras, barbos, molis, cíclidos africanos principalmente, tiburones pangacio, arowanas, etc. Los peces pasivos, pues también, como es muy obvio por el nombre, son peces que no tienen mucho movimiento o actividad por el acuario. Por ejemplo, algunos loricáridos, bichires, rayas, algunos gobios, etc. Los peces de nado rápido, que no es lo mismo que los activos porque puede haber peces activos de nado lento como los goldfish, son peces que constantemente se mueven por el acuario y de manera rápida. Un ejemplo perfecto de esto serían los tiburones pangacio y sus distintas variedades, o los tiburones bala, que cualquiera que haya experimentado con estas especies sabrá que es imposible que se mantengan en un solo lugar estas especies a menos que estén enfermos. Los peces de nado lento son peces que, aunque podrían ser muy activos, su nado es tranquilo y a veces torpe, como el de las distintas variedades de goldfish, quienes, a pesar de ser peces muy curiosos y que están en constante movimiento, su nado es muy lento y hasta torpe, podríamos decir. Los guppies, a pesar de poder aventarse carreras ocasionalmente, en general son peces de nado lento también, sobre todo los machos con grandes colas, ya que la mayoría de las variedades de peces que presentan el famoso velo en sus aletas son bastante lentas y poco ágiles en el agua. Otro buen ejemplo serían las variedades más espectaculares de peces beta, como los half moon. Los peces de cardumen son peces que, para estar sanos, activos y libres de estrés en nuestro acuario, necesitan estar acompañados. Dependiendo la especie, de entre 8 a 10 individuos hasta 15, 20 o más. Y también existen distintas variedades de los mismos, desde pequeñitas como los tetra neón, hasta las enormes como los peces pacu, pasando por muchas intermedias, como los barbos, las coridoras, los botia, las pirañas, etc. El siguiente factor sería el tamaño final del pez. Debemos siempre de saber qué tamaño alcanza nuestro pez una vez alcanzado su máximo desarrollo, ya que es súper común que compremos peces para nuestro acuario solo para descubrir en unos meses que ese tierno y pequeñito pececito que nos vendieron con la promesa de que cabría perfecto en nuestro acuario de 40 litros, se ha convertido en un monstruo de 25 centímetros que además acabó comiéndose a todos sus demás compañeros de acuario. Así que es muy importante documentarse antes de adquirir a nuestro nuevo inquilino del acuario y saber exactamente cuál será el tamaño de adulto de nuestros peces, para evitar llevarnos sorpresas muy desagradables. Continuemos con la forma del pez. Este es otro factor importante, ya que nuestros amigos los peces tienen una variedad enorme de formas, tamaños y colores. Este es otro factor indispensable, ya que no es lo mismo un pez largo y aplanado a uno compacto y robusto, o un pez de forma triangular alargada como los escalares o circular plana en vertical como los discos, a un pez de forma circular plana horizontal como las rayas. Como es muy lógico, cada uno tendrá necesidades muy particulares de acuerdo a esto. Pero entonces, después de todo este rollo, ¿cómo diablos sé cuántos litros necesito? Bueno, aquí entra un detalle que es un punto de vista muy particular mío. Los litrajes mínimos que nos encontramos a menudo cuando investigamos o preguntamos sobre los requerimientos de algún pez son una guía basada en todos los aspectos que acabo de mencionar, en donde se nos da un punto de partida aproximado para saber más o menos en qué espacio puede desarrollarse correctamente una determinada especie de pez. El problema es que muchos de estos datos son aportados en su mayoría por gente del hobby, que no siempre tiene la suficiente experiencia o conocimiento para dar un dato exacto sobre el tema. Entonces, lo que yo les aconsejo es partir primero que nada del espacio disponible en su hogar, ya que de nada sirve que me encanten las arapaimas si vivo en un departamento y jamás podría caberme un tanque lo suficientemente grande como para albergar un pez de esas proporciones, ¿cierto? Entonces, una vez definido nuestro espacio disponible, podemos calcular más o menos qué espacio tendrá nuestro acuario. Y aquí es donde me aviento este comentario, opinión medio polémico, que es: no se fijen tanto en el litraje. Mejor fíjense en el espacio que le estarán dando a sus peces. ¿Por qué les aconsejo esto?
Pues porque afortunadamente o desafortunadamente el volumen de un acuario, o sea su capacidad total de litros, puede ser exactamente el mismo aunque la forma del acuario no sea igual. Esto se los he comentado en videos anteriores, pero con gusto lo vuelvo a repetir. Un acuario cuadrado de 80 litros tiene la misma capacidad que uno rectangular de 80 litros, así como uno hexagonal de 80 litros o de cualquier forma. Así que, ¿qué cambia en todos ellos? Únicamente la forma. Pero los litros son los mismos, es por eso que es un error común creer que porque me dijeron que en 80 litros me caben sin problema 2 goldfish, los voy a meter en un acuario hexagonal en donde los pobres animales no podrán moverse más que para arriba y abajo, y menos si a ese acuario encima lo llenamos de decoraciones. Lo correcto sería pensar, bueno, si tengo este acuario de 80 litros en hexagonal, ¿qué pez podría quedar bien? Tendría que ser un pez no tan grande de adulto para que no se convierta en un problema para mí y el pez sufra. También tendría que ser un pez con una forma adecuada para un acuario que no sería nada largo, pero sí sería más alto. Y ya pensando en eso, tendría que saber si es un pez agresivo, que puede estar con otros, qué tanto espacio necesita, si es un pez de cardumen, etc. Una vez pensando en todos estos factores, es como podremos tener correctamente peces sanos, que nos duren muchísimo tiempo y que podamos disfrutar plenamente. Y no me malentiendan, el propósito de este video no es limitarlos a tener 2 guppies en una pecera de 2 metros, como a veces hacen burla en los grupos de Facebook. El propósito de este video es informar y concientizar sobre el espacio y tamaño adecuado para sus peces. Créanme que yo me informé sobre mis óscares lo más que pude y tuve que ir cambiándolos de acuario constantemente porque en ningún libro o información en internet o en ningún lado te advierten que esos litros que te sugieren es el mínimo para que el pez sobreviva en tu acuario, con una calidad de vida limitada. La verdadera calidad de vida de un pez, aparte de las condiciones correctas de sus parámetros, radica en que se pueda comportar naturalmente, que tenga espacio para nadar, explorar, ocultarse, interactuar con sus demás compañeros de tanque y que no tenga conflictos con los mismos por el espacio. Imaginen que a ustedes los mantuvieran en una caja grande cuando eran niños y que escucharan a la gente que supuestamente está a cargo de ustedes decir: esa caja está perfecta para él, cuando sienta que la caja es chica dejará de crecer. Y un buen día se encuentren ustedes encerrados en esta caja en donde apenas pueden moverse un poco. ¿Creen que ustedes vivirían bien así? No, ¿verdad? Pues pasa exactamente lo mismo con nuestros amigos peces. Y tampoco vale decir que para que estuvieran a sus anchas tendrían que estar en la naturaleza, porque la mayoría de las especies comerciales vienen de criaderos. Así que más bien debemos de responsabilizarnos de nuestras mascotas, ya que si nacieron en cautiverio, ¿por qué no darles la mejor de las vidas posible? Créanme que será un deleite para ellos, pero mucho más para ustedes, brothers and sisters. Así que para finalizar pondré algunos ejemplos especiales de todo lo que hablé en el video. Vamos a regresar con el ejemplo de la araguana. Es un pez largo, depredador, no completamente agresivo, de nado continuo y que alcanza un tamaño considerable de hasta 60 o 70 centímetros. Para este pez necesitaríamos un acuario lo más largo posible, no tan alto y que mínimo tuviera unos 50 centímetros de ancho para que no le cueste tanto trabajo al pez dar la vuelta al nadar. No podemos poner tanta decoración por el nado continuo del pez y necesitará forzosamente peces grandes de compañeros para que no acaben de botana de estos peces. Otro buen ejemplo son las rayas. Ellas necesitarían un acuario igual no tan alto, pero sí lo más ancho posible, ya que son peces que podrían alcanzar los 70 u 80 centímetros de diámetro y necesitarían bastante espacio para poderse mover, nadar, enterrarse y estar cómodas y lograr alcanzar un buen tamaño. En especies más pequeñas como tetras, molis, guppies, barbos, etc., que son muy comunes, debemos de considerar que la mayoría son especies de cardumen, por lo que el espacio a considerar sería para albergar aproximadamente entre 7 u 8 individuos por especie o más. Y tomar en cuenta que son peces de nado medio, aunque son especies pequeñas, por lo que algún acuario de medida estándar tradicional, como los rectangulares de 80, 100, 120 litros en adelante, serían más que ideales para ellos. En el caso de escalares y discos son peces que necesitan un acuario más alto, por la forma larga vertical que tienen estos peces, por lo que un acuario de no mucha altura sería un problema para el crecimiento de estas especies. Y finalmente, por poner un ejemplo de las especies más comunes, los goldfish. Estos peces son a veces muy menospreciados en el hobby, por lo que muchas personas piensan que no crecen tanto y que viven poco, pero no hay nada más alejado de la verdad.
Son peces de tamaño mediano a grande, muy activos, curiosos y que viven fácilmente más de 10 a 12 años. El problema es que poca gente sabe cuidarlos para que alcancen esos tamaños y esas edades. Y parte de ese grave problema es por el tamaño de acuario en donde los meten. Un goldfish adulto puede llegar a medir 25 centímetros, que para ser un pez corpulento es bastante. Se dice que se necesitan 40 litros por ejemplar, y esto es correcto. Sin embargo, es imposible tener un goldfish sano en una pecera de 40 litros. Por lo que sí o sí debemos de partir de 160 litros para una pareja de goldfish, y de ahí, si queremos tener más, debemos seguir la regla de los 40 litros. Es decir, para tener 3 goldfish necesitaríamos tener un acuario de 200 litros. Para 4 goldfish de 240 y así sucesivamente. Esto puede parecer o sonar como una exageración, pero una vez visto y comprendido el tamaño de adulto de estos peces, además de su comportamiento revoltoso y sucio, bastará para entender el porqué del tamaño del acuario. Y finalmente, amigos, la regla del litro por centímetro de pez es obsoleta, ya que se ha descubierto en base a investigación y experiencia en el hobby que las especies requieren un litraje en específico de acuerdo a todos los puntos ya mencionados en este video y muchos más. Pero si quisieran tomarla en cuenta para montar algún acuario comunitario de pequeñas especies, les diría que la modificaran para que quede más o menos así. Únicamente aplica a especies pequeñas hasta un máximo de 10 centímetros. 1 litro por centímetro es insuficiente. Lo correcto sería mínimo 2 litros por centímetro. El tamaño a calcular del pez debe ser forzosamente el tamaño adulto del pez. Con estas 3 simples variaciones a la regla no tendrán problemas, sobre todo si consideran todos los demás aspectos del video. Y bueno, brothers and sisters, espero les sirva y hayan quedado claros los conceptos a considerar para saber más o menos qué tamaño de acuario necesito si quiero ciertas especies de peces. De cualquier forma, déjenme como siempre sus dudas, comentarios y sugerencias aquí abajo en la caja de comentarios. Ya saben que como siempre los responderé personalmente y a la brevedad con muchísimo gusto. Así que si les gustó el video no olviden darle pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y por supuesto, si no se han suscrito al canal por favor suscríbanse y píquenle a la campanita para que don YouTube les avise en cuanto estén recién hechecitos los nuevos videos del canal. Hasta la próxima.